Saná, capital de Yemen, se convirtió en el epicentro de la tragedia tras un ataque aéreo que estremeció a la comunidad internacional. Este ataque aéreo arrasó la capital. Israel lanzó misiles sobre instalaciones clave, y lo que dejó fue muerte, ruinas y silencio. Las cifras estremecen: más de 40 muertos, 130 heridos, y entre las víctimas, 31 periodistas. No se trata de un número cualquiera. Es uno de los ataques más letales contra la prensa en la historia reciente. Un golpe directo a quienes arriesgan la vida para contar lo que otros prefieren ocultar. El ataque se produjo en pleno día, durante una jornada de ofensiva militar que tuvo como escenario la capital yemení. Los proyectiles impactaron en un complejo donde operaban varios diarios locales y regionales. En cuestión de segundos, las oficinas se desplomaron bajo el peso de las explosiones, dejando atrapados a reporteros, editores, técnicos y personal administrativo. Las imágenes posteriores mostraban lo impensable: máquinas de escribir, cámaras y micrófonos convertidos en restos carbonizados. Objetos cotidianos del periodismo, ahora escombros de una tragedia. Pero la ofensiva no se limitó a ese punto. Paralelamente, el bombardeo alcanzó áreas residenciales cercanas, un puesto médico y un complejo gubernamental, extendiendo el radio de destrucción más allá del objetivo inicial. Según las autoridades de salud controladas por los hutíes, además de los muertos, más de 130 personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado crítico. Así, la ofensiva no solo cobró la vida de periodistas y trabajadores, sino que también arrasó con civiles comunes que nada tenían que ver con las hostilidades. El radio de destrucción se extendió más allá del objetivo inicial. Mujeres, niños, pacientes y personal sanitario figuran entre los muertos y heridos. Israel justificó la operación. Las autoridades militares afirmaron que el complejo atacado funcionaba como centro de operaciones y propaganda de los hutíes, grupo armado que en las últimas semanas había intensificado ataques con misiles y drones contra su territorio. Según esta versión, la acción se enmarcó en una estrategia de defensa destinada a neutralizar infraestructuras utilizadas por sus enemigos. Sin embargo, las imágenes y testimonios provenientes de Saná mostraron una realidad muy distinta: edificios reducidos a ruinas, calles cubiertas de polvo y un luto generalizado que no distingue entre combatientes y población civil. Pero en las calles de Saná, la realidad parecía otra. Lo que había eran cuerpos cubiertos con mantas, familias llorando, edificios reducidos a polvo y hospitales colapsados. En este contexto, las autoridades hutíes acusaron a Israel de cometer una masacre deliberada contra civiles y periodistas. Según sus declaraciones, el ataque no distinguió entre objetivos militares y población inocente. Israel, por su parte, insistió en que los bombardeos estaban dirigidos a instalaciones utilizadas con fines militares por los hutíes y que la operación era una respuesta legítima a los ataques con drones y misiles lanzados desde Yemen. La confrontación de versiones mostró, una vez más, la dificultad de establecer una verdad consensuada en medio del conflicto. El contraste fue brutal: un discurso militar de defensa frente a un escenario de devastación civil. En los hospitales, la situación era desesperada. Médicos agotados improvisaban salas de emergencia en pasillos y patios. Usaban lo poco que tenían para estabilizar a heridos con fracturas, quemaduras y metralla. Ambulancias llegaban sin cesar, mientras decenas de personas morían esperando atención. Las morgues, saturadas, empezaron a acumular cuerpos en patios exteriores. Los sobrevivientes buscaban entre los cadáveres con la esperanza de reconocer un rostro. El olor de la pólvora se mezclaba con el del dolor humano. Mientras tanto, las escenas en las calles eran devastadoras. Bloques enteros de edificios reducidos a ruinas, vehículos calcinados, niños cubiertos de polvo y sangre, familias enteras desaparecidas bajo los escombros. La ofensiva dejó una huella que difícilmente podrá borrarse. Yemen ya sufría una de las peores crisis humanitarias del planeta.
El ataque sobre Saná profundizó esa herida. La reacción internacional no tardó. Las organizaciones internacionales reaccionaron con firmeza. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció que el bombardeo constituye el segundo ataque más mortífero jamás registrado contra trabajadores de la prensa, advirtiendo que se trata de un golpe directo a la libertad de información. Grupos de derechos humanos sumaron su condena y señalaron que, independientemente de los objetivos militares alegados, la magnitud del daño humano evidencia una violación de las normas internacionales que buscan proteger a la población civil en tiempos de guerra. Un golpe no solo a la vida de quienes murieron, sino también al derecho de la sociedad a ser informada. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional denunciaron el bombardeo. Advirtieron que lanzar ataques aéreos sobre áreas densamente pobladas constituye una violación directa del derecho internacional humanitario, y subrayaron que periodistas y civiles deben estar siempre protegidos en tiempos de guerra. Pero más allá de las condenas, las familias en Saná seguían buscando a sus seres queridos, con palas, con las manos, con lo que encontraran. Mientras unos hablaban de normas internacionales, otros lloraban frente a escombros que antes fueron sus hogares. Lo cierto es que la dimensión humana de la tragedia fue imposible de ocultar. Las imágenes difundidas desde Saná mostraban a rescatistas retirando cuerpos de entre las ruinas, familiares llorando junto a hospitales abarrotados y calles enteras cubiertas de polvo. Los periodistas que sobrevivieron relataron cómo, segundos antes de la explosión, algunos de sus colegas discutían sobre la cobertura de la guerra, sin imaginar que serían ellos quienes pasarían a engrosar la lista de víctimas del propio conflicto que intentaban documentar. En las calles, las escenas de dolor se multiplicaban. Familias enteras lloraban la pérdida de sus seres queridos, mientras otras permanecían a la espera de noticias de desaparecidos. Los barrios residenciales afectados mostraban edificios derrumbados, vehículos calcinados y calles cubiertas de polvo y restos de explosivos. La vida cotidiana quedó interrumpida, reemplazada por un ambiente de luto y devastación. Los hutíes, que controlan gran parte del territorio yemení, acusaron a Israel de perpetrar una masacre deliberada contra civiles y trabajadores de prensa. Israel, en cambio, insistió en que su operación tenía objetivos estrictamente militares. Dos versiones enfrentadas, como ocurre en cada conflicto, pero una verdad imposible de negar. El precio lo pagaron inocentes. Los testigos relataron que las primeras explosiones llegaron al amanecer. El suelo tembló, el cielo se cubrió de humo, y antes de que la gente pudiera reaccionar, llegaron nuevos misiles. La ciudad entera entró en pánico. Los equipos de rescate no podían entrar de inmediato. Temían nuevos ataques. Y cuando finalmente lograron avanzar, la escena era de horror. Silencio interrumpido solo por gritos de auxilio. Rostros cubiertos de polvo, buscando desesperadamente aire. Los propios periodistas sobrevivientes se convirtieron en noticia. Algunos contaban cómo segundos antes discutían sobre la cobertura de la guerra y luego quedaron sepultados junto a sus compañeros. Su relato, entre lágrimas, daba una dimensión humana imposible de ignorar. En las cancillerías del mundo, la noticia abrió un debate incómodo. Algunos gobiernos condenaron abiertamente la masacre y exigieron investigaciones independientes. Otros, más cautelosos, se limitaron a defender el derecho de Israel a protegerse de ataques hutíes. La división reflejó el tablero geopolítico, donde la verdad a menudo pesa menos que las alianzas estratégicas. Mientras tanto, la cifra de víctimas oscilaba entre 35 y 46 muertos. Una incertidumbre habitual en medio del caos, pero lo indiscutible era la presencia de 31 periodistas en la lista. Ese dato no podía maquillarse. Ese dato convirtió la tragedia en un símbolo mundial. La ofensiva no solo mató a civiles y destruyó edificios, también apagó voces encargadas de documentar la guerra, voces que ya no podrán contar lo que pasa en Yemen. Y sin esas voces,
La oscuridad avanza, porque la guerra no solo se libra con armas, también se libra con información, y cuando la prensa calla, la verdad muere con ella. El ataque en Saná mostró, una vez más, la crudeza de los conflictos modernos. Guerras que no distinguen entre frentes militares y espacios civiles. Bombardeos que reducen ciudades enteras a polvo, y poblaciones atrapadas en medio, pagando siempre el precio más alto. Yemen ya era considerado el escenario de una de las mayores catástrofes humanitarias de la actualidad, con miles de muertos, millones de desplazados y hambruna extendida. Lo ocurrido en la capital no hizo más que agravar ese panorama. Hoy, las calles de Saná siguen cubiertas de cicatrices. Los hospitales luchan con recursos mínimos. Los sobrevivientes intentan reconstruir lo poco que quedó en pie. Pero la herida más profunda es la del silencio. El silencio de quienes murieron tratando de informar. Las organizaciones periodísticas internacionales insisten en que este ataque debe marcar un antes y un después, que no se puede normalizar la muerte de periodistas como daños colaterales, que el derecho a informar es tan esencial como el derecho a vivir. Y sin embargo, la historia parece repetirse, con cada bombardeo, con cada ciudad arrasada, con cada voz silenciada. El ataque en Saná no puede analizarse de manera aislada. Yemen lleva años siendo escenario de una guerra que ha desangrado al país y convertido a su población en víctima constante de bombardeos, bloqueos y enfrentamientos armados. Sin embargo, lo ocurrido en la capital destacó por la magnitud del daño humano y por la presencia de un número sin precedentes de periodistas entre los fallecidos, lo que otorgó al episodio una dimensión global. La masacre de Saná quedará registrada como un símbolo. Un recordatorio brutal de que en la guerra moderna nadie está a salvo. Ni los niños, ni los médicos, ni los reporteros que buscan la verdad. En el ámbito internacional, la masacre generó un debate intenso sobre los límites de la guerra y las responsabilidades de los actores involucrados. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que los ataques aéreos sobre áreas densamente pobladas violan el derecho internacional humanitario, que prohíbe los bombardeos indiscriminados contra civiles. La comunidad periodística, a través de asociaciones y gremios, exigió garantías de protección y reclamó justicia para sus colegas asesinados. Más allá de las condenas, la tragedia puso en evidencia el peligro extremo de informar en un país donde ejercer el periodismo equivale, muchas veces, a jugarse la vida. Los 31 periodistas muertos en Saná representan no solo una pérdida irreparable para sus familias, sino también para la sociedad, que ve silenciadas voces encargadas de narrar la verdad en medio del caos. La libertad de prensa quedó, una vez más, bajo ataque directo. El episodio también recordó que las guerras modernas no distinguen entre frentes militares y espacios civiles. En el caso de Yemen, la población lleva años pagando el precio más alto, con miles de muertos, desplazados, y una de las crisis humanitarias más graves del planeta. El bombardeo de Saná se convirtió así en símbolo de ese sufrimiento colectivo y en advertencia de lo que ocurre cuando la lógica de la guerra se impone sobre el derecho a la vida y a la información. La violencia no solo destruye edificios, también destruye memoria y borra las huellas de la verdad. Y mientras el polvo aún cubre las calles de la capital yemení, la advertencia resuena más allá de sus fronteras. Si no se protege la vida y la información, lo único que queda es la oscuridad del silencio.